¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aprendo con Pablo. Hoy vamos a ver un video sobre ion-electrón, cómo podemos aplicar el método de ion-electrón a las igualaciones de reacciones químicas, ¿no? En este caso lo vamos a subdividir este método ion-electrón en 4 pasos que son sencillos. Espero que sea de su agrado y vamos a comenzar. Bueno, el método ion-electrón, el primer paso es colocar las valencias de los compuestos. Entonces tenemos que identificar cuáles son las valencias que tiene nuestra reacción química, la reacción química que nosotros queramos igualar. Y tenemos que colocarlas en la parte superior, ya sea con el signo positivo o el signo negativo que corresponda, ¿no? Del hidrógeno más 1, del azufre 6, ¿no? Y todas las valencias o números de oxidación que correspondan en la parte superior. Una vez que ya hemos hecho eso, que hemos colocado las valencias, tenemos que empezar a establecer relaciones entre los elementos que cambian de valencia. ¿Cuáles son los elementos que cambian de valencia? Por ejemplo, en esta reacción química que ustedes pueden visualizar en el primer ejemplo, tienen que ver cuál es el elemento que cambia, ¿no? Al inicio en los reactivos tenía una valencia y al final tiene otra nueva valencia, es decir, en los productos tiene una nueva valencia. Fíjense que en esta reacción química los que van a cambiar van a ser el nitrógeno, que está con valencia 3, y va a ser lo que es el nitrógeno de los productos, que está con valencia 5. Después de la reacción, recordemos, lo que está antes de la reacción se llama reactivos y lo que está después de la reacción se llama productos, ¿no? Para aquellas personas que no me están entendiendo, tal vez no estoy hablando en términos químicos, ¿no? Entonces, el nitrógeno que está después de la reacción, es decir, en los productos, está con 5 y el que está antes está con 3, ¿no? Está cambiando de 3 a 5. Cuando cambia de 3 a 5, ustedes ven que a este proceso se pierde electrones. ¿Por qué? Porque se está volviendo más positivo. Si se vuelve más positivo un elemento, quiere decir que se vuelve, que está perdiendo electrones, ¿no? Y en este caso este proceso se llama oxidación, ¿sí? Entonces está yendo de 3, está yendo a 5, quiere decir que se vuelve más positivo, pierde electrones, y cuando el proceso pierde electrones se llama oxidación. Sí, ahí lo vemos entre paréntesis, pierde electrones, se llama oxidación, porque está yendo de 3 hasta 5, no de 3 a 5. Es como si alguien se estaría volviendo más positivo, está perdiendo obviamente la negatividad que tenía, por eso se vuelve más positivo, ¿no? Más o menos podemos hacer esa analogía con la oxidación. Luego podemos ir con el manganeso. El manganeso es otro elemento que identificamos que cambia de valencia, ¿sí? Dentro de los reactivos, es decir, todos los compuestos que están antes de la flecha de reacción, está trabajando con más 7. Y en los productos está trabajando con más 2, ¿no? Entonces está cambiando de 7 a 2. A este proceso, cuando cambia de 7 a 2, podemos asumir que gana electrones, porque está perdiendo su positividad, ¿no? Está yendo de 7 a 2, se está volviendo menos positivo, por lo tanto gana electrones, y a este proceso, cuando gana electrones, se llama reducción. ¿Sí? Al proceso en el que gana electrones se llama reducción, y al proceso en el que pierde electrones se llama oxidación. Esos son los dos nombres que se utilizan en estos términos de cambios de valencia en reacciones químicas, al hablar del ion-electrón. El segundo paso. Para el segundo paso tienes que anotar las semisreacciones. Por ahora nos vamos a olvidar de todo lo que está con rosado, porque luego voy a explicar mejor eso. Nos vamos a concentrar simplemente en lo que son los elementos y sus vecinos, que tienen que ser oxígenos o hidrógenos, ¿no? Por ejemplo, en este nitrógeno tiene vecino oxígeno 2, este nitrógeno tiene vecino oxígeno 3, y tenemos que anotarlo con una flecha, ya que eso indica que es una semirreacción, ¿no?
Luego vamos como una vez que ya hemos anotado con sus vecinos, que son oxígeno 2, oxígeno 3, vamos al manganeso que tiene un vecino oxígeno 4, ¿no? Tienes que anotar todos sus vecinos. Si son hidrógenos, oxígenos, tienes que anotarlos, porque eso nos dice el segundo paso, como regla. Entonces, para poder igualar de mejor manera los oxígenos y los hidrógenos, nos sirve este método de ion-electrón. Luego el manganeso. Como ves que al lado del manganeso hay azufre, entonces no vamos a anotarlo al lado del manganeso, porque nuestra prioridad no es igualar los azufres, ¿no? Ni no le van a acompañar al manganeso. Por lo tanto, solamente anotamos el manganeso solito. Cada uno de estos elementos tiene su valencia respectiva. Por ejemplo, están con 3, con 7, con 2, entonces todos tienen que manejar la misma valencia. Una vez que hemos hecho esto, tenemos que equilibrar, es decir, ver si nuestras semi-reacciones están equilibradas respecto a la cantidad de átomos de cada uno. ¿A qué me refiero? Lo que me refiero es que la cantidad de nitrógenos, por ejemplo, en la primera semi-reacción, de nitrógenos de un lado tiene que ser la misma de nitrógenos del otro lado. Y efectivamente, tienes un nitrógeno y del otro lado tienes uno, ¿no? Un nitrógeno. Los oxígenos, de un lado tienes dos oxígenos y del otro lado tienes 3. Los oxígenos no están balanceados, ¿no? De un lado tienes más y del otro lado tienes menos. ¿Qué tienes que hacer? Como de un lado le falta un oxígeno, lo más fácil en este caso de semi-reacciones es aumentar una molécula de agua. Entonces, a ese NO2 que estoy señalando, que ustedes ven que tiene 2, y al otro lado dirás, vamos a sumarle lo que es H2O. ¿Por qué H2O? Porque H2O tiene un átomo de oxígeno, que es lo que necesitamos para que esto sume 3, ¿no? Entonces, 1 más 2 me va a dar 3, y esto está viniendo de la molécula de H2O. Además, nos damos cuenta que el hidrógeno tiene 2, ¿no? Tienes 2 hidrógenos, entonces del otro lado también tiene que haber 2 hidrógenos, respectivamente. Perfecto. Entonces, los hidrógenos, los oxígenos y los nitrógenos en nuestra primera semi-reacción están igualados, ¿no? Si te fijas, 2 hidrógenos, 3 oxígenos, 1 nitrógeno. Entonces, toda esta semi-reacción está completamente balanceada respecto a la cantidad. La masa no se pierde ni se destruye, solo se transforma. Vamos abajo. Tenemos 4 oxígenos y del otro lado no tenemos oxígenos. Entonces, como de un lado tenemos 4 y del otro lado no tenemos nada, vamos a aumentar esos 4, pero en forma de moléculas de agua. 4 moléculas de agua, que sería H2O. Entonces ahí con esas 4 moléculas de agua tenemos 4 oxígenos, ¿no? Y también vamos a tener 8 hidrógenos. Por lo tanto, al otro lado tenemos que aumentar 8 hidrógenos. Una vez que hemos hecho eso, la balanza de la segunda semi-reacción está igualada, la masa de los átomos están igualados, y nos queda solamente restar lo que son las valencias del nitrógeno, del manganeso que hemos colocado arriba, que son 3, 5, 7 y 2. Tenemos que hacer una resta respectiva, ¿no? Muy bien, para ver la diferencia de valencia, entonces te fijas en la parte superior, 3 menos 5 es 2, 7 menos 2 es 5, ¿no? La diferencia siempre tiene que ser del mayor al menor, por si acaso. Entonces no sería 3 menos 5, sería 5 menos 3, 2, 7 menos 2, 5. Entonces ahí identificamos la diferencia de valencias. El 2 va a la parte inferior y el 5 a la parte superior. Y ese 5 se multiplica todo lo de arriba, el 2 a todo lo de abajo, y así vamos a obtener la reacción final. La reacción final que nos va a ayudar a identificar que lo tenemos en el paso número 3. ¿No? Dice, multiplicamos la diferencia de valencias, que serían 5 y 2, arriba y abajo, siempre tomando en cuenta que todo lo que está a la izquierda es antes de la reacción, ¿no? Que se llama reactivos, y todo lo que va a estar a la derecha es después de la reacción. Tenemos que respetar ese orden, antes y luego después, ¿no? 5 por NO2, 8 por 2, 16, ¿no? Hidrógenos, y así sucesivamente tenemos que anotar todos los compuestos con sus respectivos coeficientes multiplicados, resultado de la resta de sus diferencias de valencias, ¿no? Perfecto, 4 por 2, 8 8 moléculas de agua, por ejemplo. Una vez que has hecho el paso 3, que has multiplicado la diferencia a todos los compuestos, puedes pasar a lo que sería el último paso, ¿no? Entonces ahí tenemos de dónde hemos sacado el 5, el 2, que se ha cruzado y demás. El último paso es solamente copiar la reacción inicial y reemplazar los coeficientes que has obtenido, ¿no? De dónde has visto que tienes 8, que tienes 12 y demás. Entonces tienes que reemplazar los coeficientes que has obtenido
en tu semireacción. Pero antes de eso tienes que simplificar. Si se puede simplificar, tienes que tratar de simplificar. Por ejemplo, ves el caso que ahí se puede simplificar lo que son hidrógenos. En un lado tenemos 5 hidrógenos y del otro 16. Entonces de aquí vamos a restar 5. Aquí me va a quedar nada, 0. Del otro lado vamos a decir 16 menos 5 me va a quedar 11. 11 hidrógenos, ¿no? Y lo anotamos, ¿no? Decimos 11 hidrógenos van a venir de un lado. Y del otro lado nos va a quedar nada. Vamos al otro. Como ya tenemos los hidrógenos simplificados, tenemos que fijarnos en el agua, porque el agua es el otro elemento que se repite tanto en los reactivos como en los productos, ¿no? Primero, de un lado tenemos lo que son las moléculas de agua. Tenemos 5 y del otro lado tenemos 8, ¿no? Entonces vamos a buscar simplificar ese 5 con ese 8. Y el resultado de esa simplificación, obviamente aquí me va a salir 0 porque estamos estando 5 y al otro lado me va a salir 3, ¿no? 3 me va a salir 3 moléculas de agua y lo vamos a anotar. 3 moléculas de agua que tendrían que venir del otro lado. Una vez que ya he simplificado todo lo que se puede simplificar, recuerden que solo se puede simplificar elementos que son iguales, agua con agua, hidrógeno con hidrógeno, no se pueden simplificar elementos que no son iguales, ¿no? Entonces ya tendríamos todo eso. Por ejemplo aquí NO2, ¿no? No puedes simplificar con NO3 o manganeso con MnO4, no puedes hacerlo por el simple hecho que son diferentes. Una vez que ya has simplificado, ahora sí podemos reemplazar, ¿no? Pero vamos a tratar de usar estos coeficientes del hidrógeno y del agua al final para igualar nuestra reacción. Siempre vamos a priorizar los elementos que cambian de valencia, como son el nitrógeno y el manganeso, ¿no? Entonces vamos a priorizar los coeficientes de esos elementos. Es decir, en otras palabras, vamos a utilizar los coeficientes de NO2 y de ese 11H nos vamos a olvidar, 3H2O lo vamos a dejar para el final. 5 de NO2, por ejemplo, ahí estamos reemplazando 5 de NO2. Lo primero que hemos hecho es del nitrógeno, luego del manganeso, 2MnO4, estamos reemplazando el 2. Y para el otro, 3H2, ¿por qué estamos obteniendo ese 3? Porque fíjense los hidrógenos, aquí tenemos 5 por 1, 5. Para llegar al 11 que necesitamos nos faltan 6, ¿no? Entonces para llegar a 6, ¿qué tendríamos que hacer? Nos faltan multiplicar, ¿no? De un lado, en este caso tenemos 2, entonces tenemos que multiplicar un 3 para que 3 por 2 me dé 6 y más 5 me dé 11. 11 que es lo que teníamos en la reacción final igualada, ¿no? Perfecto, tenemos los hidrógenos igualados. Vamos al otro lado, a los productos. Dentro de los productos nos fijamos si todo está también correctamente igualado para ver que podamos proseguir, ¿no? Entonces, en este caso, te fijas que tienes 2 manganesos, 5 NO3, entonces en el ácido nítrico tienes que reemplazar ese 5, en el manganeso tienes que reemplazar ese 2, en ese sulfato, ¿no? Lo mismo, por allá 3H2O vamos a reemplazar en el agua. No hay necesidad de ver dónde va a ir el hidrógeno porque tenemos ahí la molécula del agua, entonces sería 3H2O. Y bueno, ya tenemos toda la reacción igualada, ¿no? Como podemos verificar tal vez multiplicando los hidrógenos, los azufres, los nitrógenos. En el cuarto paso nos dice reemplazar los coeficientes y demostrar la igualación. Bueno, la igualación lo podemos demostrar anotando una tablita o simplemente como yo lo he hecho, ¿no? Verificas de cada elemento que tenga la misma igualdad. Por ejemplo, de este tenemos 5 más 6 va a ser 11, ¿no? De un lado, de los reactivos tenemos 11, de los productos tenemos 5 más 6 va a dar 11. Entonces del otro lado también tenemos 11. Lo mismo con los nitrógenos, 5 tenemos de un lado del otro, ¿no? Entonces está igualado. 2 potasios, tenemos 2 potasios del otro lado, está igualado. Manganesos, tenemos 2 de un lado, tenemos 2 del otro lado, entonces están igualados. Tenemos 3 de azufre, tenemos 1 de azufre, 2 más 1 me da 3, entonces tenemos 3, ¿no? Y por último los 2 oxígenos, 5 por 2, 10, 4 por 2, 8, 18, 4 por 3, 12 más 18 me da 30, entonces tenemos 30 de un lado, 5 por 3, 15, 4 por 2, 8, 23 más 4 me da 27, más 3 me da 30. Entonces
nuestra reacción estaría completamente igualada. Luego de eso, bueno, podemos decir que hemos concluido el ejercicio. Si se dan cuenta, solamente seguir unos 4 pasos, que cada paso tiene sus propios subpasos, podría decirse, que los he explicado durante el video. Y bueno, hay que tener mucho cuidado, sobre todo al reemplazar los coeficientes bien correctamente, al identificar las valencias. Y si lo hacemos todo correctamente, podemos llegar a la reacción igualada. Espero que les haya servido. Para recibir más videos relacionados con las ciencias de química, física o matemáticas, les recomiendo suscribirse al canal.